Hola, hola. Bienvenidos una vez más a este espacio de crecimiento humano, de desarrollo de conciencia y donde nos gusta muchísimo despeinar a la conciencia. El día de hoy, aprovechando el Día de los Inocentes, este 28 de diciembre, tengo un tema que me ha tocado trabajar, que me ha tocado profundizar, y justo tiene que ver con los inocentes. Un inocente es alguien que es libre de culpa. Lo llevamos siempre a los niños, pero también las almas merecen esa capacidad de liberar la culpa, liberarse de culpas. Generalmente este ejercicio nos obliga a ver de qué nos sentimos culpables y a quién estamos culpando, porque a veces nos la pasamos buscando culpables y cobrando facturas viejas, cobrando situaciones añejas que continúan con resentimiento, con rechazo, con falta de atención. Entonces, este es un día en el que podemos hacer ese ejercicio para conectar con esas culpas que aún vamos pues coleccionando. Entonces, para mí este fin de semana, estas semanas han sido muy, muy agotadoras. Yo pensaba estar tranquila, dentro de todo estoy tranquila, pero he tenido encuentros, he tenido situaciones que me han hecho voltear a ver a esa niña que era yo y a esos niños de los que con los que tenemos ciertos encuentros, a esas personas que de algún modo nos lastimaron, nos dañaron, nos provocaron pues vivencias que no se las desearías a ningún niño ni a un ser humano. Yo muchas veces he platicado, he expuesto lo de un abuso cuando yo estaba chiquita. Ese abuso fue con niños. Esos niños, obviamente, ahora que lo puedo ver, seguramente eran abusados también. Entonces, la forma de jugar era esa. Y pueden lastimar mucho a un ser humano, pueden dejar una huella que se convierte en imborrable. Pero en esto de liberar culpas, a mí me ha interesado mucho ese tema. No se puede exponer tanto. ¿Por qué? Porque para tratarlo hay que mirarlo a profundidad y hay que hacerlo en el lugar adecuado. Entonces, obviamente, en redes sociales no podemos hablar de esas cosas. Ya con estas cúmulo de señales que se han venido presentando, creo que tengo que hacer algo con eso. ¿Por qué? Porque la inocencia de un niño se debe de cuidar lo más posible. ¿Con qué lo podemos cuidar? A veces equivocadamente los sobreprotegemos, no les brindamos las herramientas de autodefensa o del conocimiento o de reforzar su autoestima, del autocuidado, de comprender que cuando un niño dice no, es no, y de cómo en otras situaciones también nosotros corrompemos esa inocencia. Entonces, para mí esa vivencia en ese momento pues no lo entendía, pero al pasar el tiempo me ocurrían cosas a las que pues se relacionaban con esa vivencia.
hasta que llegó a este mundo de lo sistémico, de las constelaciones familiares, y entonces ahí pude ver cómo esas situaciones, esos patrones se presentan para que de una vez por todas una persona se ponga a hacer su trabajo, a investigar, a indagar, pues a conocer también las historias. Entonces, yo con ese tema tengo ese problema de que no lo puedo hacer así expuesto, no lo puedo poner, porque si es así en redes sociales me censuran o algo, ¿no? Entonces, quiero hacer algo para las personas que han padecido, que han sufrido, y que vean todas las secuelas y en cuanto a lo sistémico también, cómo afecta a una situación así. Y cómo a lo mejor ese abuso no se perpetúa de esa forma, pero puede presentarse de otras formas. Esos abusos se pueden presentar de diferentes formas. Entonces, una herramienta que yo he encontrado que es indispensable para proteger la inocencia de un niño es la información. Si un niño sabe las partes de su cuerpo, si un niño sabe cómo funciona su cuerpo, si a un niño se le enseña a decir no y respetar su no, no hay quien pueda vulnerar esa inocencia. También que hay personas en las que no puede confiar, sobre todo en las personas que le digan que guarde un secreto. Y eso nos obliga también a nosotros como padres a evitar mentir, o si se tiene que mentir, explicar por qué. Porque si un niño puede ser, puede creer que es fácil de manipular ante un ser que no tiene bien su cabeza, que no que a su vez está cargando con estas culpas. Cuando un ser humano sufre alguna situación, no únicamente un abuso, sino también violencia en su niñez, carencia, hay quien transforma eso en enojo, quien lo transforma en desquite, quien lo transforma pues sí, en ir cobrando esa factura. Y lo que hace es seguir perpetuando en la familia ese tipo de cosas, sobre todo que no se hablan, no se sabe abordar, no se tiene ni siquiera un protocolo de cómo prevenir, ni tampoco de cómo actuar ante una situación así. Entonces, a veces ese silencio duele. Justo cuando entramos a las constelaciones familiares, justo también en conexión con seres fallecidos, nos podemos encontrar con eso también. En algún momento a mí alguien del otro lado me buscó para eso, para decirme eso, que quería pedir perdón a 2 personas que había lastimado. Entonces pues toca hacer ese puente entre esa persona que ya donde está haciendo su trabajo de reconocimiento y su trabajo a estas personas. Y no sabes lo sanador que fue, pues para esas personas enterarse de... Yo no tuve que decir qué era lo que había pasado. Lo único que tuve que decir era que este ser mandaba pedir disculpas, mandaba pedir perdón por el daño causado. Entonces algo sucede y se hace ese ejercicio del perdón o llega esta calma para la persona que fue víctima de en constelaciones se le llama perpetrador. Entonces, continuamente una persona que
que no ha asimilado bien una vivencia así, va pendulando entre víctima y victimario. ¿Por qué? Porque si no sana eso que pasó, si no le encuentra un sentido a esa vivencia, se va a dedicar a cobrar la factura, a buscar culpables. Pero si yo no entro en la ecuación, difícilmente voy a quedar a mano. Yo necesito hacer el trabajo de a dónde lo estoy llevando yo. Y ahorita desafortunadamente hay muchas mujeres enojadas, muchas mujeres exigiendo, pues no de la manera tan adecuada, que sean respetadas. Cada quien es muy libre, pero si nos fuéramos a las historias, si nos fuéramos a hacer esta comprensión a profundidad, no únicamente buscaríamos culpables, buscaríamos también educarnos, buscaríamos también no generar lo mismo que nosotros recibimos, porque ese es el atorón ahí. Cuando yo a través de mi historia acumulo amargura, acumulo dolor, acumulo tristezas. Es que está Oti aquí y quiere estar en la cama. Entonces, cuando yo hago ese tipo de cosas, quiere decir que no he sanado esa vivencia. Cuando yo ya puedo ver qué hay, es como una especie de pacto de almas. Es ese momento en el que una víctima se encuentra con el perpetrador. Por ejemplo, lo podemos llevar a diferentes situaciones. Una persona que va manejando presa del alcohol y impacta sobre una persona y pierde la vida. Esos son unos encuentros que tienen esas personas. Están pactados anteriormente. Incluso puede haber información de familiares que a través de ese evento que se repite y se repite, hay algo que ver ahí, hay algo que ver más allá. Entonces, yo siempre recomiendo que se haga esta indagación en las historias, que se arregle lo que se tenga que arreglar y que cada quien asuma su parte de culpa, pero casi siempre, y es complicado, ¿por qué? Porque estos encuentros producen mucho dolor, producen mucho sufrimiento, resentimiento, culpa. Entonces, es difícil de abordar y a veces una persona que se encuentra en ese estado, pues difícilmente puede razonar o puede llegar a una comprensión. Pero bueno, cuando nosotros hacemos este trabajo, nos podemos dar cuenta de que para que haya esa reconciliación o soltar ese resentimiento, tienes que entrar a la historia y tienes que reconocer tu participación y hacer este ejercicio del perdón. El perdón a nosotros nos libera de la culpa. También puede venir una persona y, como te digo, en el caso de ese ser querido que estaba del otro lado, detenido por eso, entra como esa conciencia de decir, a ver, sí, infligí un daño, sí, pido perdón, pero no te creas que es tan fácil, no te creas que es tan fácil, sino que para llegar a eso tiene que haber una comprensión profunda. Y si hay un buen trabajo de aquel lado, les permiten hacer eso, hacer ese puente para que el ser querido o esta persona a la que dañaron se entere de que hay un arrepentimiento de aquel lado. Entonces, no dejemos que tenga que estar alguien en otro lado para poder reconocer una culpa. A veces, nosotros sin quererlo, sobre todo los que somos papás,
caemos en eso, en lastimar, en dañar a un hijo, pero basta que tú te des cuenta para corregir tu conducta o para mejorar, en algo puedes mejorar. Y digo, no es justificar, pero uno no puede dar lo que no recibió. Uno no puede dar, por ejemplo, antes, la generación antes de nosotros, los boomers, lo que tenían era que, ya sabes, esas frases, la sangre, la letra con sangre entra. Entonces eran golpeados. A mi generación ya no le tocó tanto esa educación. Sin embargo, había como una desconexión emocional. No había hasta ahora recientemente, las personas estamos viendo que tenemos un espacio ahí emocional en donde tenemos que crecer y desarrollar una inteligencia emocional. También desarrollar nuestra inteligencia, nuestras diferentes inteligencias, porque no solo tenemos una inteligencia espiritual, una inteligencia musical, una de espacio, es que no me acuerdo cómo es esa inteligencia, pero es, por ejemplo, a las personas que tienen esta capacidad de manejar, de mover su cuerpo, de llevarlo a extremos. Entonces, esto hace que te abras tu conciencia a los límites de tu cuerpo. Entonces, todas esas inteligencias, unos tenemos mayor facilidad o ya se nos da de manera innata, pero otros pues las tenemos que desarrollar. Entonces, ahí es donde podemos ver ese tipo de situaciones. Algunas cosas que a mí me han ayudado a comprender el tema de los abusos es a través de algunas series que te abren los ojos y te abren también como a las personas que han padecido algo así. Tenemos una especie de resiliencia, desarrollamos una especie de resiliencia y tenemos esa capacidad también de acompañar a otros que han pasado por eso. Entonces es algo que a mí me ha ayudado para comprender esas dinámicas. En muchas familias se da eso de que a los niños tengan a un familiar o un hermano o alguien que tiene esta incapacidad de brindar amor de manera saludable. Entonces, a veces comprender te ayuda a ver cómo son esas dinámicas. Entonces, una serie que te voy a recomendar, que es la de La Mataviejitas. Ahí claramente se ve todo el desarrollo de una historia donde el abuso, la falta de cuidado, la falta de información, la falta de amor, llevan a un ser humano hasta algo que a veces nos podría sonar monstruoso, pero te abre a esa comprensión. Hay otra serie, es una serie española, esa es de unas personas que se juntan en un documental que sufrieron agresiones de ese tipo en un internado, en una comunidad religiosa. Entonces, tú ves cómo cada persona que muestra ahí su caso desarrolla de diferente forma lo que le sucedió, y puedes ver diferentes personalidades y que ahora que ya son grandes lo llevan a diferentes formas de salir de ahí y de encontrar. Y ahí fue donde encontré ese testimonio de uno de ellos que busca a esta persona y le dice: mira todo el daño que me hiciste, pero te perdono. Y entonces la persona
el perpetrador, lo que hace es no lo niega, se abre, lo recibe y vaya, es una historia bonita, muy fuerte, pero te ayuda a comprender esas dinámicas. Entonces, pues es importante ponerle, yo siempre que veo un niño yo digo que es lo más valioso cuidar su inocencia, que no pierda su inocencia, porque una de dos, o haces a un ser resiliente o haces a una persona resentida. Entonces hay que tener mucho ojo con eso y no crear, pues también lo que se hace es evadir estos temas, se, se, por lo complejo, porque te digo, regularmente es alguien de la familia o es alguien o cómo se expone también a la personita. Entonces hay que echarnos un clavado, pero hay otras formas también en que uno podemos infringir un daño. Cuando mentimos, cuando manipulamos, cuando rechazamos, cuando robamos, cuando hacemos trampa. ¿Por qué? Porque también con esta fecha podemos ver eso. En esta fecha, algunas personas se ponen a hacer bromas y así, pero a veces pueden salirse de control. Entonces, una cosa que ayuda también mucho cuando nosotros estamos tocando una situación seria es el sentido del humor. Eso hace que las cosas no se toman tan a pecho y que cuando se ponen muy serias se puedan relajar. La risa eso es lo que hace. Pero también si nos vamos al otro extremo, podemos lastimar, podemos caer muy mal. Entonces siempre es también importante ponerse en ese péndulo, en hacia dónde estoy, o hasta dónde es mi alcance, hasta dónde es mi límite. ¿Por qué? Porque también vemos que de esa manera podemos lastimar la autoestima de un niño, refiriéndonos a su cuerpo, refiriéndonos a sus capacidades intelectuales. Y hasta ahora te digo que ya nosotros somos más conscientes de eso, y a mí eso es lo que me gusta de las generaciones de ahora que dicen sobre el cuerpo de una persona no tenemos por qué opinar. Y a mí se me hace bueno porque generalmente lo que hacemos es criticar. Y criticar también es algo que puede lastimar a alguien, ofender, ¿qué otra cosa veía yo? Esta parte de hablar de la gente, de difamar también. Tú puedes hacer daño de eso si no sabes bien qué es lo que está sucediendo. En esta época, precisamente, se abordan estos temas. ¿Por qué? Porque es la entrada del invierno, entonces la noche es más larga, la oscuridad es más larga. Tú piensa cómo hay personas que utilizan la noche, que se resguardan en la noche para cometer fechorías. No es casualidad. Incluso ahorita podemos ver que también sube el número de robos a casas habitación y todo eso. ¿Por qué? Porque hay quien aprovecha la noche. ¿Por qué? Porque es más larga. Y en la noche se mueve la gente a mayor velocidad. Entonces, ahí hay más información donde yo me puedo dar cuenta de por qué porque dices, ¿y eso qué tiene que ver? Sí tiene que ver porque hay gente que es muy veloz, mentalmente es muy veloz para manipular, para engañar, para hacer fraudes, para todo eso. ¿Y dónde lo hacen? Lo hacen en lo obscurito, lo hacen donde nadie los ve. Entonces,
en esta temporada nosotros estamos más expuestos a esas cosas. Incluso de nosotros, de que salga de nosotros esa parte oscura. No es casualidad. Por eso te digo que cuando uno ya empieza a hacer estas indagaciones, te das cuenta. Por ejemplo, las personas que nacen en el mes de diciembre tienen como historias fuertes, tienen como alrededor de ellas hay engaño, manipulación. No generalizo, pero es nacer en diciembre es algo complicado. Entonces, estas vivencias o estas situaciones nos vienen a enseñar algo. Por ejemplo, si a ti te roban, tú tienes que buscar, obviamente, no con eso no te voy a decir que tengas que hacer lo que tengas que hacer en cuanto a la autoridad y levantar una denuncia y todo eso. Pero también echarte un clavado a ver, yo, ¿qué me estoy robando? A lo mejor te estás robando tiempo, a lo mejor te estás robando atención, a lo mejor estás tomando algo que no te pertenece. Y pueden ser diferentes cosas. A lo mejor estás tomando el lugar de alguien que no te pertenece. Entonces estás robando. Y viene la realidad a enseñarme a través de un robo que yo tengo que cuidar eso. También cuando nosotros padecemos un robo, puede ser que yo no le esté poniendo tanta atención a mis cosas materiales. Que yo no sea... Es que a veces nos vamos al extremo. A veces estamos demasiado apegados a las cosas materiales, pero a veces lo que tenemos es un total desprendimiento a las cosas materiales. Y entonces nos quitan cosas, no aprovechamos al 100% lo que tenemos. Entonces, a través de un robo, tú dices, híjole, es que mi celular... Pues no es tan fácil comprártelo, no es tan fácil tener uno nuevo. Y a lo mejor tú lo dejabas por ahí, no lo utilizas al 100%, porque también luego podemos ver eso, que el celular es más inteligente que nosotros. Entonces, a veces esas cosas pasan para que apreciemos lo que sí tenemos y cuidar nuestras cosas. Entonces, a través de un robo pueden presentarse ese tipo de cosas. Cuando yo me encuentro con alguien que miente, que me echa mentiras, yo ahí tengo que ver de qué forma me estoy mintiendo yo, de qué forma, ¿por qué soy tan creída? ¿Por qué le creo tanto a la gente? Entonces, a veces somos muy ingenuos, muy inocentes. Entonces viene alguien así a que yo me ponga las pilas. También, por ejemplo, o sea, la infidelidad. La infidelidad en lo sistémico, hay que entender un montón de cosas. Cuando yo padezco una infidelidad, es porque yo no estoy siendo fiel a mí. Porque... Y de verdad, cuando es esto de la infidelidad ya viene como resultado de algo más. Como la ausencia de algo, ausencia de pasión, ausencia de comprensión, ausencia de comunicación. Entonces, uno va viendo esas cosas. Cuando yo tengo un encuentro con una persona que es muy celosa, bueno, ahí quiere decir que en algún momento de mi vida yo fui descuidada, yo no tuve a alguien que me cuidara. Entonces la realidad, como yo no he sanado esa parte mía,
va a traer a alguien que va a estarme cuidando con mucho, así, va a estar sobre de mí. Regularmente cuando ya entramos y hacemos esta comprensión y hacemos un cambio, porque siempre tiene que haber un cambio. Si no hay un cambio, sigue la vivencia y sigue y sigue y sigue. Entonces, nosotros tendríamos que revisar en nuestra historia, y a veces no se va únicamente cuando revisemos nuestra historia, sino que también, por ejemplo, en una sesión hacemos el abordaje con la persona, pero también nos vamos a la generación de los padres y nos vamos a la generación de los abuelos, porque son los que afectan directamente a la vida y a los patrones de nuestra conducta y de pensamiento. Ellos nos heredan también esas situaciones, o se viven en secreto. Y ahí es donde dices, pero es que si el abuelo siempre estaba con mi abuela, pues sí, pero tenía su casa chica. Y esa persona en los sistemas, si alguien está oculto, si alguien es excluido incluso por su mala conducta, van a seguir apareciendo en las generaciones siguientes, hasta que alguien haga reconocimiento de ese dolor y de ese sufrimiento. Cada que alguien está en cualquiera de estas situaciones, pues tiene que revisar qué es lo que está provocando, dónde tuvo esa ausencia de amor, esa ausencia de cariño. Lo veía también con las personas que son como que te engatusan, que abusan de la buena voluntad de uno. También lo que hacen es que a veces nosotros estamos del otro lado, que somos demasiado buenas personas. Y cuando es eso, yo voy a ser presa fácil de un montón de abusos. Entonces, ahí tengo que ponerme, madurar, dejar de ser esa persona ingenua, dejar de ser esa persona inocente, para ver que hay gente que sí me puede lastimar y que desarrolle esta autodefensa. ¿Por qué? Porque en nuestra generación, las personas que son como de mi edad, vivimos en la indefensión. Bueno, también ahora, porque a poco no las mamás cuidamos un montón, pero ¿quién cuida a nuestros hijos de nosotros? Y te voy a decir otras dinámicas en las que podemos estar lastimando la inocencia de nuestros hijos. En estas parejas que se separan, muchas veces las mamás utilizan al hijo para llevar y traer información. Como no tienen la capacidad de dar la cara y enfrentar y hablar con la otra persona y llegar a acuerdos sobre todo, y los utilizan para saber que si ya la nueva novia, que sí, que se no, que sí, que le compró, que sí, no sé qué. Entonces estás utilizando a un niño para saber algo que al niño no tendría por qué ocuparlo. El no darles disciplina saludable. Un niño necesita rutinas y disciplina. ¿Por qué? Porque a través de eso va a regular esta capacidad de poder comprometerse con algo. Ahorita me pasó a mí eso. ¿Por qué? Porque me siento cansada. Pero dije, si no doy el mensaje justo, me toca hacerlo el día de hoy. Y tenía que hablar de esto. Entonces, ya me andaba ganando la flojera. Y dije, no, es que es importante hablar de esto. ¿Por qué? Porque también en estos días tuve varios encuentros en diferentes lugares
con personas que en su momento me causaron un daño. Puede ser difamación, puede ser cosas. Entonces, volverme a encontrar a estas personas a mí me hizo darme cuenta que yo ya no cargo con esos resentimientos, que yo ya no quiero eso en mi vida. ¿Por qué? Porque cuando uno guarda resentimientos es como si estuvieras cargando tu sufrimiento y a veces hay esa lealtad al sufrimiento. Entonces yo ya eso ya no quiero en mi vida. Yo ya lo trascendí, que ahí fue el gran regalo de estas fechas. El darme cuenta de que ya no me lastima por todo el trabajo que yo he hecho a través de reconocer lo que una persona que te daña trae. Una persona que engaña, que envidia, que está en modo supervivencia, de que siente que se tiene que cuidar de todo, siente que se tiene que proteger de todo, siente que todo el mundo está en su contra, o ese niño fue lastimado. Antes algo que me ayudaba para comprender a las personas era que cuando las veía que discutían o que decían cosas, disparates o así, yo las veía como niños chiquitos. Decía, pues es un niño reclamando, es un niño haciendo pataleta. Con esto, lo que yo podía hacer es, a ver, con un niño no te puedes poner a pelear. Con un niño que está en ese estado no te entiende, no te comprende. Entonces, últimamente, pues sí, yo me he dado a enfrentar esas cosas. Decir, a ver, esto que tú me dijiste me hizo sentir mal. ¿Lo dijiste por esto? Y empezar a arreglar conflictos. No a dejarlos pasar o hacer pataleta y te dejas de hablar, porque yo era de esas, dejaba yo de hablar. Entonces, cuando uno ya va trabajándose a sí mismo, levantando tu autoestima, vaya, te digo, esto para mí fue un regalo porque una persona en particular me causó mucho daño. Mucho daño y pues tuve que cargar eso mucho tiempo. Pero ahora, mira, hasta respiro porque me liberé de eso, porque pude comprender la dinámica, porque lo puedo ver. Y no te voy a decir que es así romantizar, decir, ay, es que lo perdoné, no, sino que eso ya no me pesa a mí. La que se liberó fui yo. A mí ya no me pesa. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo yo cargué eso. Pero lo cargué porque no sabía cómo expresarlo, no sabía cómo abrirlo. Y llegó esa comprensión por esta nueva vista a esa persona. Con esto no quiere decir que me voy a volver a ser su amiga, ni que voy a... No. Sino que ya eso no me pesa, no me produce carga. ¿Qué es lo que te digo? De decir, es que esta persona es culpable, y esta persona me hizo daño, y esta persona... Y lo sigues llevando, ¿Cuántos años más? Entonces para mí fue liberador darme cuenta de que ya no lo quiero en mi vida. Y ya no lo tengo. Ya eso ya no me quita el sueño. Entonces, ahí está el quitar la culpa de una situación. ¿Por qué? Porque a través de esa vivencia, yo aprendí muchas cosas. Incluso tengo esta capacidad de comprender a otros, acompañarles en su proceso. Y ahí yo he visto más cosas, pero te digo, pues son cosas que se tienen que platicar en un espacio donde se pueda hablar libremente. Entonces ya haré algo es que esto se presenta por eso,
porque necesito hacer una sesión o algo donde una persona pueda hablar de esas cosas. Entonces, pues es inspiración, pero por lo pronto fue liberador que yo me diera cuenta de esas cosas. Y también esto de los papás, de que a veces nosotros sin querer lastimamos la inocencia de nuestros niños. Lo veía también con la música. Con la música nosotros a lo mejor estamos escuchando la música y nos gusta y todo, pero esas letras sí afectan a nuestros niños. La ropa, los bailes, todo eso, no es por espantarte, pero sí estamos causando un daño a un niño, porque lo estamos despertando antes de tiempo. Entonces nos compromete a estar más presente para nuestros hijos, en darles un contenido adecuado, porque uno dice, ay, es que está chiquito, ni se da cuenta. Claro que se dan cuenta, claro que se dan cuenta. Cuando les echas mentiras, por supuesto que se dan cuenta. Cuando los estás utilizando para llevar y traer, claro que se dan cuenta. Se dan cuenta de todo. Entonces, dices, no, es que si está en la barriga no se da cuenta. ¡Oh! Es cuando más pueden absorber eso. No te lo pueden decir, pero ahí forma programas. Así que por eso nos toca poner atención. ¿Qué le damos a nuestros niños? ¿De qué manera también puedes liberar a una persona de esa inocencia? Porque regularmente las personas que agreden tienen problemas de conducta, pero ya vienen desde niños. Entonces, observar las historias, comprenderlas, te va a hacer sanar esas vivencias y que ya no te sigan pesando, que ya no sigas pasándole la factura a otros. ¿Cuántas veces de generaciones en generaciones se pasa esto de que, ay, es que los hombres no sirven para nada y los hombres no sirven para nada? Y entonces tú andas buscando pareja, pero no hay un hombre que te sirva para nada. Pero es porque te viene la mosca en la oreja diciéndote que no hay. Tú quieres, pero no se te da. Pero es por eso, porque yo tengo que revisar qué fue lo que absorbí de niña, qué decía mi mamá, qué decía mi abuelita. Entonces, nosotros vamos haciendo esos trabajos de indagación y entrar profundo en las historias. ¿Dónde está tu conflicto? ¿A quién culpas? ¿A quién te produce carga? Esto de encontrar a quién te produce carga es espectacular para partir en una sesión. ¿Sabes? Es que esto me tiene atorado con mi hermano, o esto me tiene atorado con mi papá, esto me tiene atorado con mi mamá. El próximo año se anuncia así. Ya no vamos a poder dejar así nada más volando las situaciones. Vamos a tener que aprender a ponernos de acuerdo, a poner a cada persona en su lugar, a resolver conflictos. Todo eso viene y es bueno, pero obviamente nos va a costar trabajo. Entonces, ahora déjame sacarte una cartita, y de verdad es cansado porque me siento un poco cansada por eso, que le he dado muchas vueltas a eso. Dice, Madre Tierra, conexión y apoyo. Tu atención se dirige a la necesidad de enraizar tus energías en la tierra. Y es que es esto, que como esas vivencias, esas cosas se guardan en secreto, se dejan pasar, quedan en el aire nada más. Y nosotros necesitamos ya utilizar todas esas memorias, todas esas situaciones como
profundizar en la tierra y que me den mayor seguridad, que me aprenda a defender esto de la autodefensión, que yo sepa qué hacer. Por supuesto que nos va a dar más confianza. Dice, wow. Las actualizaciones energéticas en curso, las llamaradas solares, los portales de luz, las sintonizaciones, aunque positivas, necesitan anclarse a través de ti en la tierra. Si no lo haces, puedes sentirte mareado, desequilibrado, desintegrado. Salir a la naturaleza es sanador para ti. Es posible que también te afecte las energías colectivas y que sientas empatía o dolor por los demás, así como los cambios en la tierra y otras cosas. Piensa detenidamente en lo que deseas plantar este año. ¿Qué áreas necesitan atención y cuidado? Puede ser pasar más tiempo con la familia o un nuevo comienzo en el trabajo o encontrar un nuevo hogar. Lo que quieras plantar se manifiesta no solo sosteniendo una idea, sino requiere acción, intención y hacer. Y mira, con esto también veo lo de las constelaciones familiares y estas cosas. Nos dan información, pero si tú no haces un cambio, sigues en lo mismo. Sigues en lo mismo. Hay gente que tiene mucha información de lo que se tiene que hacer, los seres de luz, los ángeles, todo esto. Y es muy bonito. Pero si yo no llevo a tierra todos esos aprendizajes, esos mensajes que yo estoy recibiendo, no sirve. Yo necesito realizar cambios. Y de verdad, conforme uno va haciendo más cambios, va viendo más ayuda. Más ayuda. Entonces, pues la invitación es a esa. Libera y libérate de culpas. Busca esa parte inocente de las personas. Y verás cómo te vas a dar cuenta de que alguien que no recibe cuidado no te puede cuidar. Alguien que ha sido maltratado, eso aprendió a maltratar. Con esto no es que pongas distancia o que pongas límites, sino que es una comprensión. ¿Sale? Bueno, cuídate. Se llama compasión. Es activar la compasión. Cuídate. Bye. Feliz año.